así la palabra de Dios, Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otra versión, traducción del lenguaje actual, dice: yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Oremos. Estamos listos, Dios, para oír tu palabra. Te ruego que tú estés dirigiendo el mensaje de este día y que podamos ser edificados. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar, por favor. Ahí donde está, un momento, ocupe su lugar y podamos este día reflexionar juntos en la palabra del Señor. Hermano, siempre que se acerca el tiempo de Sembrina, hay una discusión acalorada en cuanto a que si los cristianos deberíamos celebrar o no celebrar la Navidad. Esto no es algo nuevo porque desde el siglo IV, esto es en el año 400 después de Cristo, hasta el siglo XXI, que es el tiempo en el que vivimos actualmente, han pasado 1800 años y la discusión sigue estando presente. La iglesia históricamente se dividió en dos partes, la iglesia occidental y la iglesia oriental. Un grupo celebraba la Navidad el 25 de diciembre y otro grupo celebraba la Navidad el día 6 de enero. Aunque la Biblia en algunos temas no nos da la información que nosotros quisiéramos tener, sí es un hecho que no podemos debatir de que Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, vino a este mundo, nació, estuvo entre nosotros, creció en gracia para con Dios y para con los hombres. Vino Jesús a cumplir una misión. Y posiblemente esta sea una de las muchísimas razones por las que muchos cristianos deciden no creer y no celebrar la Navidad. No tenemos bíblicamente un dato, una fecha exacta a la luz de la Escritura que corrobore que Jesús nació en el mes de diciembre y sobre todo en esta fecha en la que le celebramos. Las controversias son fuertes respecto a esta celebración. Se acusa también de que la Navidad tiene un tinte pagano, de que la Navidad es una cuestión en donde los cristianos están participando en la idolatría, pero en realidad la Navidad es un asunto de libertad y de conciencia cristiana, y que cada uno de los cristianos pudieran tomar una decisión al respecto de su celebración. Es cierto también que la Navidad se ha vuelto muy comercial. La Navidad también tiene tintes paganos y no podemos nosotros tampoco tratar de esconder, ¿verdad?, la verdad con un dedo o tratar de tapar el sol con un dedo, porque es cierto que muchos tienen un significado, le dan un sentido al festejo de la Navidad, pero también es muy cierto que la Biblia nos habla acerca de este glorioso nacimiento, y no solo Jesús nació en un pesebre hace más de 2000 años, sino que también Jesús nació en nuestros corazones, y tenemos la certeza, hay testimonios, hay experiencias, podemos dar fe y podemos dar legalidad de estas palabras. Jesús ha nacido en nuestra vida y es por eso que nos reunimos frente a esta celebración y somos partícipes de esta celebración. Ahora bien, debemos también nosotros considerar, hermanos, el hecho de que cuando vino Jesús por primera vez, cuando vino a esta tierra, lo hizo para cumplir con una misión. Entonces, la intención de la celebración navideña debería ser la misma intención por la que Jesús vino a este mundo. Esa debería ser la intención de nuestra celebración. Pero ¿cuál es? Bueno, el doctor Lucas en su evangelio resume la misión de Jesús en este apartado del verso 10 y dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la intención del Hijo de Dios al venir. Es el cumplimiento de esta misión que Él tiene de búsqueda y rescate.
Es decir, que Jesús vino a este mundo a buscar, y vino también Jesús a rescatar a las personas que estaban viviendo lejos del Padre, lejos de Dios. Él vino al mundo no para ser servido, Él vino a este mundo para servir. Así que la vida de Jesús se distingue por un servicio sacrificial hacia los hombres. El sacrificio de Jesús estuvo presente en cada uno de sus actos, su entrega, su intencionalidad al vivir, el hecho de estar entre nosotros. El propósito que él tenía era muy definido, y era venir a la humanidad no solo para sembrarles una esperanza, no solamente para traer un gozo, no solamente para que le pudieran adorar a él, porque el mensaje de la Navidad en realidad encierra todos estos elementos. Cuando los ángeles aparecieron a los pastores, el mensaje fue de adoración a Dios, un mensaje de esperanza, un mensaje en donde los hombres podían tener paz en el mundo. Pero era una paz en donde ellos, ¿verdad?, estaban reconciliándose con Dios, o se iban a reconciliar con Dios a través de este anuncio, de este mensaje que ellos estaban entregándole a estos pastores. Mire, no todas las personas entendieron el mensaje que Jesús estaba transmitiendo. Algunos se enojaban con él, otros murmuraban acerca de las obras que Jesús realizaba, pero había también algunos que le confrontaban y lo querían hacer caer en tentación en cuanto a la obra y lo que él estaba realizando. Así que no fue muy bien aceptado por algún grupo de personas la misión que Jesús estaba realizando. Jesús vino, hermanos, en un tiempo en el que el pueblo estaba en una situación muy difícil, muy lamentable, y la situación es que el pueblo estaba en esclavitud. Roma estaba gobernando, el imperio romano estaba, ¿verdad?, gobernando sobre el pueblo de Israel. Y entonces ellos estaban esperando el cumplimiento de las profecías que se habían estado anunciando respecto a un Mesías que se iba a levantar. Y el pueblo tenía una alta expectativa. Ellos creían que el hombre que iba a venir iba a ser alguien que se iba a levantar en armas y que iba a pelear contra el ejército romano. Roma se caracterizaba por tener un ejército que era, y voy a usar esta palabra, envidiado por los demás pueblos. Tenían un ejército que se dedicaba a conquistar otros pueblos, y ellos cobraban un impuesto. En realidad ese era el negocio de los romanos. Ellos eran fuertes militarmente, iban de un pueblo a otro, los conquistaban, y ellos eran muy tolerantes en cuanto a las prácticas religiosas que los pueblos tenían. Pero ¿cuál era la situación? Que ellos intentaban beneficiarse, y uno de esos beneficios era el beneficio económico. Ellos cobraban un impuesto a los pueblos que estaban gobernando de forma violenta. Y la Navidad entonces nos recuerda el nacimiento de Jesús. Navidad es natividad, es igual a nacimiento, y en Navidad se nos invita a reflexionar. Navidad debe ser un tiempo de reflexión. Este es el tiempo en el que las personas muy a menudo pasan por algo que se les conoce como la depresión blanca, porque es un tiempo en donde las emociones se alteran. Las emociones están arriba y están abajo, y muchas personas tienden a estresarse, a pasar momentos de ansiedad y de depresión. Y si se nos invita a reflexionar, ¿qué es lo que debemos pensar en el tiempo de Navidad? Bueno, deberíamos pensar en la manera en cómo nos estamos acercando a Dios para adorarle. Deberíamos pensar también en el gozo, en la paz y en la esperanza que este mensaje del Evangelio de Jesucristo está produciendo en nuestras vidas. Porque hemos sido reconciliados con Dios, hemos recibido la paz que Dios da, como Pablo lo testifica en Romanos capítulo 5, versículo 1. Dios nos ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo en Dios logramos encontrar la estabilidad que nuestra vida estaba buscando. Solo en el mensaje del Evangelio de Jesús pudimos nosotros encontrar la esperanza
Y no es una esperanza cualquiera o una esperanza vana. Es una esperanza que tiene un sello de garantía mediante el sacrificio de Jesús. Así que, hermanos, Navidad es un tiempo para pensar, para reflexionar en estas virtudes. Es un tiempo, la Navidad, para que pensemos en la misión de Dios. Así que cuando se habla de Navidad y se habla de reflexionar en estos días finales del año, deberíamos estar reflexionando, trayendo a nuestra memoria, teniendo presente la misión de Dios en el mundo. Una misión que no es pasiva, una misión que tiene, hermanos, la característica de ser activa. La misión de Dios es salvar y rescatar al mundo, al pecador, al hombre perdido, al hombre que vive sin esperanza alguna, de la misma manera en como nos ha rescatado a nosotros, de la forma en como te rescató a ti. Así que Navidad es ir en busca de los perdidos. Navidad, hermanos, es sentir alegría por los que escuchan el mensaje de salvación y unirnos a la alegría de los ángeles cuando un alma pecadora viene a los pies de Jesucristo. Los ángeles celebraron cuando usted y yo nos convertimos, hermanos, al Señor. Somos salvos. Hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Tenemos salvación en nuestra vida. Y eso trajo una gran alegría en el cielo. Oiga, y aquí en la tierra también lo celebramos, porque tenemos la libertad de encontrarnos con Dios, de buscar su presencia, de rendirnos delante del trono suyo. Así que la primera venida de Cristo es alegría, es gozo. La primera venida de Cristo es esperanza, es júbilo. Pero la segunda venida de Cristo, la cual estamos esperando también fervientemente, porque esta iglesia cree que Jesús vendrá por los suyos, porque esta iglesia está convencida que las señales se cumplen, porque esta iglesia sabe que lo que Dios ha dicho es verdad y Él no miente. Pero la segunda venida entonces no será de alegría para muchos. La segunda venida será una venida de juicio, porque Él en su primera venida vino como un cordero y Él no abrió su boca mientras estaba siendo juzgado. En su primera venida Él vino y se humilló a lo sumo tomando forma de hombre. Él vino en su primera venida a humillarse y a servir. Pero en su segunda venida Él viene a establecer su juicio. En su segunda venida Él viene y Él vendrá desde las nubes para encontrarse con su iglesia, pero también para establecer sobre la humanidad lo que Él ha hablado ya a lo largo de los años, a lo largo de la palabra, a lo largo del tiempo. La palabra se ha predicado y Él ha dicho que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que ahora Él vendrá como un león. Él vendrá a implementar su gobierno sobre este mundo, sobre esta tierra. Así que la Navidad nos debe llevar a pensar en la intención de Jesús al venir a este mundo. Para muchos la Navidad es un tiempo de vacaciones, es un tiempo de estar en los centros comerciales comprando. Para muchos la Navidad se resume en un tiempo de familia. Pero en realidad es un tiempo, hermanos, de preparación. Es un tiempo en donde los hombres deben preparar su corazón para recibir el más glorioso de los regalos, y es que Jesús pueda nacer en sus corazones. Si alguien por primera vez está hoy acá y nunca ha escuchado ese mensaje, Jesús quiere nacer en tu corazón. Jesús quiere darte el más grande de los regalos, como todos los que ya hemos recibido ese precioso regalo de la salvación. Jesús vive en nuestra vida y es un regalo que no cambiaríamos por nada. Sabemos que Dios está en nuestro ser. Y la historia también nos lleva, hermanos, a pensar que en este tiempo debemos estar reflexionando y debemos dedicar estos días o estas semanas para pensar en lo que estamos haciendo y en lo que hemos hecho en el cumplimiento de esta misión. Pero las palabras de Jesús encajan, hermanos, en el contexto de la historia tan conocida de Zaqueo.
Yo sé que usted sabe esa historia. Los niños conocen la historia de Zaqueo. Y Zaqueo era un hombre que estaba perdido. Zaqueo era un hombre que iba por la vida, pero no tenía una dirección concreta. Zaqueo, por lo menos, tiene 3 características que yo quiero compartir con usted ahora. Número 1, Zaqueo era un hombre diferente. El versículo 3 dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Zaqueo era un hombre diferente al resto de los hombres. Mire, la estatura promedio en los días de Jesús de los hombres era de 1,60 m a 1,70 m. No eran hombres muy altos. Por eso se dice que los judíos son, en cierto modo, muy parecidos a los mexicanos, en muchos sentidos. Entonces, la altura estándar de un hombre ronda entre el 1,70 m, 1,80 m. Ya hay otros que van al 1,90 m, los 2 metros, ya los estadounidenses, los americanos, 2 metros, 2,5 metros, algunos, dedicados al básquetbol. Pero la estatura promedio era de 1,70 m, 1,60 m, como le he dicho. Zaqueo era un hombre que aproximadamente medía 1,40 m, 1,50 m, según los estudiosos bíblicos. Así que usted ya se imaginará el complejo que había en ese hombre. Él se miraba al espejo y posiblemente se preguntaba por qué era tan chaparrito, por qué era un hombre tan diferente a todos los demás. Y el ser diferente, hermanos, una disculpa, el ser diferente es una situación que se vuelve objeto de burlas y de humillaciones. Y lo quiero entonces llevar a usted un momento en un viaje cuando era adolescente, cuando iba en la secundaria, en la prepa, en la primaria, y estaba él chaparrito, y luego estaba él gordito, y luego estaba él morenito, y luego estaba él de oreja grande, y luego estaba él de nariz chata, y luego estaba él de ojos viscos, y luego estaba él que no tenía dientes. Y entonces todas estas situaciones te vuelven objeto, te vuelves vulnerable, porque la gente de tu alrededor, tus compañeros, se van a burlar de ti, te van a humillar, te van a señalar. Y eso te va a llevar a que te ganes un seudónimo, un sobrenombre, un apodo. Y la gente te va a llamar de acuerdo a la deficiencia o a la situación que te hace diferente de los demás. Mire, si usted prende un programa de televisión, o si usted va a un show de payasos, de una comedia, los cómicos, y por eso muchos no quieren a los payasos, como que les da miedo, los odian, o sencillamente no les agrada lo que los payasos hacen, porque los payasos a menudo en las fiestas comienzan, ¿verdad?, a hacer burlas, mofas de las diferencias de los niños. Si hay alguna situación que los marca a esos niños y son diferentes a los demás, pues los que hacen comedia, ¿verdad?, toman esa diferencia para burlarse de ellos. Y la gente entra en esa situación colectiva de burla pública. Y entonces Zaqueo era un hombre diferente. Era un hombre que estaba afectado emocionalmente por esa diferencia que tenía. ¿Se imagina usted ser el foco de burlas de los demás? Zaqueo no se sentía bien con esa condición de ser diferente. En una sociedad actual, hermanos, el ser diferente también nos hace vulnerables, porque la gente se burla o se puede, ¿verdad?, esto prestar a señalamientos. Y esto no está muy lejos del pueblo de Dios. El pueblo de Dios también participa en situaciones así. La gente diferente, queridos hermanos, lucha a menudo con la cuestión emocional, con el autoestima. Mire, yo soy de una familia que tiene descendencia afromexicana. Usted conoce a mi mamá, pero yo tengo tíos que son morenos, que necesitan reírse en la noche para que se le vean los dientes y sepamos que ellos están ahí. Y entonces algunos luchan con situaciones así del color de piel. Aunque no pareciera, nuestro país también es un lugar, hermanos, en donde existe la discriminación racial. Que una persona tiene un color de piel diferente a otra,
Y todas estas situaciones diferentes se pueden volver, ¿verdad?, en un problema para la persona que es diferente al resto de los demás. Así que Zaqueo era un hombre pequeño, era un hombre chaparrito, era un hombre, hermanos, que tuvo que vivir con toda esta carga emocional desde mucho tiempo atrás. Pero además de eso, Zaqueo era un hombre solitario, un hombre solo. Zaqueo era un hombre que, aunque lo tenía todo materialmente, tenía una buena casa, tenía un trabajo que le dejaba buena remuneración económica. Zaqueo tenía un grupo de servidores, de sirvientes. Zaqueo podría decirle a cualquiera de ellos que le sirvieran los alimentos que él deseaba, y desde un extremo del comedor hacia el otro pudiese haber una serie de platillos, de manjares, todos los que él hubiese querido comer. A pesar de que tenía muchos servidores, sirvientes ahí, a pesar de que tenía una buena casa, una buena remuneración económica, a pesar de todo eso, Zaqueo era un hombre solo. Nadie quería tener una relación de amistad con Zaqueo, porque era considerado como lo peor de la sociedad. Zaqueo era un publicano, y los publicanos eran apodados como traidores de la nación. Todos los publicanos eran vistos como los vendepatrias. Eran hombres judíos que estaban trabajando para el Imperio Romano y se dedicaban precisamente al cobro de impuestos. Zaqueo era un empleado del SAT de nuestros días. Así que Zaqueo, por esta condición, era mal visto por la gente. La gente no lo miraba con buenos ojos. La gente miraba en Zaqueo un hombre que estaba, ¿verdad?, haciéndose rico a costillas de ellos. No veían en Zaqueo una persona, ¿verdad?, con la cual ellos pudieran entablar una relación de amistad. Si quisiera alguien referirse a lo peor de la sociedad en los tiempos de Jesús, tendríamos que hablar de los publicanos. Las prostitutas incluso tenían un mejor lugar que ellos. Los asesinos, los criminales, los hombres que hacían cosas muy malas, muy violentas, tenían un mejor lugar que los publicanos en los días de Jesús. Así que esta situación lo condenaba, ¿sabe a qué? A estar aislado, pero a estar solo también. No tenía amigos, aunque estaba rodeado de gente, aunque lo tenía todo materialmente, se encontraba profundamente solo. No sé si alguna vez alguien ha sentido esa sensación, ese aire de soledad, hermano. La soledad es terrible. Podemos quedarnos solos por diferentes circunstancias, pero el poder, hermanos, tratar de enfrentar la vida estando solos es muy complicado. Fuimos creados para vivir en sociedad. Fuimos creados para tener una relación con otros. Así que Zaqueo estaba en una condición solitaria, pero además Zaqueo estaba en una profunda situación de necesidad. Mire, esto nos lleva a pensar que aunque él tenía todo el dinero para hacer lo que deseaba, había una profunda necesidad en su vida. Había un vacío en el ser de Zaqueo, había insatisfacción en Zaqueo. Zaqueo estaba perdido, estaba sin rumbo. Zaqueo no se sentía bien consigo mismo, no le llenaba lo que estaba haciendo. Así que la necesidad de este hombre rico y exitoso era una necesidad espiritual. Zaqueo necesitaba algo en su vida. Zaqueo necesitaba alimentar esa hambre espiritual que había en su ser. Y esto nos lleva a pensar que el dinero no puede suplir, hermanos, y no puede ayudarnos a sentir la satisfacción espiritual que solo un hombre nos puede dar, y se llama Dios. Un hombre que vino a este mundo y que se llama Jesucristo. Esto nos lleva también a considerar que no hay bienes materiales que puedan suplir la necesidad más profunda de los seres humanos, que es la necesidad espiritual, y que esta necesidad solamente el amor de Dios puede llenarla en nuestra vida. Hay hombres que van por el mundo y se sienten insatisfechos
insatisfechos, están vacíos, están perdidos, están en una profunda búsqueda y que ellos urgentemente requieren encontrarse con Dios. Tienen la necesidad espiritual de encontrarse con el amor de Dios en su vida, para que su vida pueda cambiar, para que su vida pueda ser transformada, porque el amor lo transforma todo. El amor de Dios viene a cambiar, hermanos, y Zaqueo estaba en busca y estaba requiriendo esa transformación. Por eso Zaqueo decidió subirse a un árbol de sicomoro, y desde ahí Zaqueo estaba intentando conocer a Jesús. La Biblia nos habla entonces de que en esa condición en la cual Zaqueo estaba, se encontró con su Salvador. El versículo 9 señala: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Zaqueo tuvo que sortear muchísimos obstáculos. La gente murmuraba a su alrededor. Lo veía ahí chaparrito y lo vio que estaba subiendo al árbol de sicomoro, porque había una profunda necesidad en su vida que lo llevó a una búsqueda. Cuando usted y yo tenemos necesidades fisiológicas, hambre o sed, comenzamos a entrar en un tiempo de búsqueda. Una tienda, un lugar, una casa, una sombra, un espacio en donde podamos encontrar alimentos, en donde podamos encontrar agua que pueda saciar nuestra sed. Es por eso que Zaqueo, a pesar de que había una gran multitud, a pesar de su condición, hermanos, física limitante, a pesar de que la gente murmuraba en cuanto a la situación, Zaqueo decidió subir al árbol de sicomoro, y desde ese árbol comenzó a contemplar a Jesús. Tenía una gran necesidad por conocerle, y ahí, mientras Zaqueo estaba en el árbol y que pudo ser objeto de ridiculización, pero ¿qué más? Una raya más al tigre. Si ya había sido objeto de la burla y de la humillación por su situación, ¿verdad?, de estatura, ¿qué más que ahora se burlaran de él? Porque él quería conocer quién era Jesús, porque posiblemente había escuchado hablar acerca de Jesús, pero Zaqueo no había tenido la experiencia ni el encuentro personal con él. Así que desde ese árbol, mientras él miraba a Jesús e intentaba conocer a Jesús, y mientras todas estas situaciones, estas barreras estaban a su alrededor, Jesús le habla a Zaqueo. Jesús le da esta palabra y le dice: Zaqueo, ven, bájate de ahí, porque ha venido la salvación a esta casa. Jesús no fue indiferente ante la vida de Zaqueo. Jesús, en el relato del Evangelio de Lucas, se le acusa de ser un hombre que va a hacer amistad con pecadores. A Jesús se le acusa en esta situación, en este entorno de la vida de Zaqueo, de que Jesús está dispuesto a tener una conversación e ir con Zaqueo hasta su casa. Y la gente que estaba rodeando a Zaqueo eran personas pecadoras. ¿Quién más se iba a relacionar con él sino solamente publicanos? Si usted es un médico, usted se va a relacionar con médicos. Si es un maestro, con maestros. Si usted es un pastor, con pastores. Si usted desarrolla algún oficio, electricista, carpintero, se va a relacionar con esas personas. Zaqueo era un publicano y se iba a relacionar con otros publicanos. Zaqueo era un pecador. Y a la gente de alrededor le escandalizó que Jesús tuviera la determinación de ir con Zaqueo y de relacionarse con él. Así que Jesús fue llamado el amigo de pecadores, el que comía con ellos, el que estaba dispuesto a escucharlos. Así como un día Jesús estuvo dispuesto a relacionarse con Zaqueo y comer con él y estar ahí en su casa, ese mismo Jesús estuvo dispuesto a relacionarse contigo, conmigo, a entrar en nuestra casa, a vivir en nuestro corazón, a venir a nuestra vida, a cambiar, a llenar nuestro vacío, a transformarnos, a darnos la satisfacción que no pudimos encontrar en ningún otro lugar. Cuando estábamos perdidos, Él tuvo la determinación de ir y de buscarnos hasta que nos encontró. Bendito sea su nombre, porque nos ha encontrado, porque
porque nos invitó a estar en la mesa con Él, porque fue hasta nuestra casa, y posiblemente a través de su vida muchos otros vinieron al conocimiento de Jesús y vinieron a los pies del Señor y son salvos ahora también. Recuerdo que mi mamá se convirtió con una película que un pastor dijo: vamos a poner una película en tal colonia, y era una película de esas de los años 80, 90 que hablaban sobre el cielo y el infierno, porque en esos años se predicaba muchísimo acerca de esta doctrina, se hablaba sobre el cielo y el infierno. Y entonces mi mamá, viendo la película, el Espíritu Santo trae una convicción a su vida, y entonces a través de esa película ella se convierte. El predicador de la ocasión dice: a ver quién va a aceptar a Cristo, pero ella estaba allá y ella no quiso pasar al frente y dijo: es que tengo pena, no sé qué me vayan a hacer, no sé qué es lo que esta gente, ¿verdad?, quiere hacer conmigo. No entendía lo que estaban orando, y luego algunos hablaban en lenguas y menos entendía eso, y su corazón se llenó de temor, de incertidumbre, pero ella reconocía que tenía la necesidad de un cambio. Ella sabía que necesitaba arrepentirse y que había un vacío en su ser, un vacío espiritual, una necesidad muy apremiante. Y entonces dieron la invitación para llegar a la iglesia que estaba promoviendo la película, y allá de forma tímida mi mamá llegó, escuchó el mensaje y desde ese día no volvió a salir, porque el amor de Dios fue tan grande y tan amplio que ella ya no ha podido salir después de 30 años de ese amor inagotable, un amor incansable, un amor maravilloso. Y entonces, cuando ella estaba en esa efervescencia espiritual, en ese deseo, en esa pasión que le llamamos el primer amor, ella comenzó a platicar, a compartir el testimonio. ¿Con quién? Con los de la casa. Y aunque no es el método más ortodoxo, pero le dijo a mi tía: mira, va a haber un campamento, va a haber muchos muchachos, ve. Y ni siquiera iba a haber campamento y ni siquiera había muchachos. Y entonces mi tía fue emocionada y dijo: no, pues va a haber comida, va a haber albercas, va a haber muchachos. Y fue. Y llegó a la iglesia y no se encontró con nada de eso. Y entonces, cuando era el momento de la predicación y el llamado, mi tía le reclama a mi madre y le dice: oye, ¿por qué andas contando mi vida? ¿Por qué le andas contando al pastor mi vida? Y ella estaba llorando en la parte de atrás, reclamándole y diciendo: me mentiste, no había muchachos, no había albercas, no había comida, no había nada de eso. Y estaba llorando, lloraba. Y dice: pero todo eso que dijo el pastor, el predicador de esa ocasión, todo eso me describe perfectamente a mí, y yo necesito de ese amor. Yo necesito todo lo que él estaba hablando. Yo lo necesito en mi vida. Y entonces así el amor de Dios llegó al corazón de ella y se quedó. Ya han pasado también un poco más de 30 años y no se ha ido. Y como le digo, no fue el mejor método, no fue lo más ortodoxo, pero incluso Dios usa, ¿verdad?, esas imperfecciones humanas y esas formas equivocadas para que su nombre sea glorificado, y Dios comienza a darle dirección, hermanos, incluso a estas situaciones, ¿verdad?, para que las personas sean salvas y vengan al conocimiento de Él, y para que las personas, hermanos, puedan disfrutar de esta salvación tan grande que solo Dios nos puede dar. Y entonces Zaqueo, regresando un poco aquí a la historia de Zaqueo, estaba muy dispuesto a conocer a Jesús, quería conocerlo, tenía hambre, tenía necesidad de Él. ¿Sabe que allá afuera hay muchos Zaqueos que quieren conocer a Jesús? Muchos, muchísimos, que se suben a los árboles de sicomoro intentando conocer a ese Jesús
que a veces usted y yo lo hemos hecho un Jesús muy, muy elevado, muy distante del Jesús que comía entre pecadores, que el Jesús que iba, hermanos, a casa de los más despreciados. La salvación de Zaqueo fue auténtica, y note usted, verso 8 de este capítulo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces más. Zaqueo estaba dispuesto a entregarlo todo, a perder toda esa riqueza que tenía, a devolver lo malo que había hecho. Dijo: si yo he hecho algo mal, yo le voy a entregar a la gente no solo lo que le quité, le voy a entregar 4 veces más, lo voy a cuadruplicar. La conversión de Zaqueo fue auténtica. Entre los discípulos de Jesús había un publicano, Mateo, el publicano, que estuvo dispuesto a seguir, a dejar el banco de los tributos, a dejar su empleo y a seguir a Jesús y la causa de Jesús, el evangelio de Jesús. Entonces Zaqueo se encontró, hermanos, con su Salvador, y la salvación de Zaqueo fue una salvación auténtica. Ahí va Zaqueo, el chaparrito. Ahí va el hombre exitoso, el rico. Ahí va Zaqueo, lo peor de la sociedad. Sí, ese era Zaqueo. Pero ahora Zaqueo, hermanos, al tener un encuentro con Jesús, Zaqueo era un hombre nuevo. Zaqueo era una nueva persona. Zaqueo, al tener ese encuentro maravilloso con Jesús, tuvo la oportunidad de una nueva vida, como la que tú y yo tenemos. Hay muchos que se están subiendo a los árboles de las adicciones. Hay muchos otros que se están subiendo a los árboles equivocados de las religiones. Hay otros que se están subiendo a los árboles infructuosos, a los árboles que no les van a dar la satisfacción que ellos están buscando. Hay muchos Zaqueos que se despertaron hoy deseando morir. Hay muchos otros Zaqueos que hoy se despertaron pensando que su vida, hermanos míos, aunque lo tienen todo en apariencia, es una vida sin trascendencia, sin satisfacción. Hay muchos otros que se levantaron hoy y prendieron el botón ahí automático para vivir, porque no tienen una razón ni un sentido. Hay otros que hoy se han levantado, hermanos, pensando cuándo van a cambiar y deseando cambiar, queriendo tener un cambio en sus vidas. Hay muchos Zaqueos que hoy se levantaron, hermanos, y están perdidos. Pero la Navidad nos da la oportunidad de celebrar conforme la intención de la venida de Jesús a este mundo. Nuestra celebración en este año, en este tiempo, tiene que tener esa misma intención que tuvo la venida de Jesús cuando Él nació, cuando Él estuvo en este mundo por primera vez. Cuando por primera vez se celebró la Navidad, cuando ese glorioso nacimiento no fue el nacimiento de un niño cualquiera, fue el nacimiento de un niño que vino a cambiar la historia del mundo entero, vino a cambiar tu historia, vino a cambiar mi historia, vino a cambiar, amados hermanos, la historia de tu familia, la historia de nuestra familia. Y Él vino en esta Navidad para buscar y salvar lo que se había perdido. Y si en nuestro festejo no está esta intención de búsqueda y de salvar al perdido, estamos desconectados con el propósito de esta celebración. Termino con esto. Mira, algo que a mí me apasiona mucho son los deportes. Muchísimo me apasiona. Desde que soy pastor, y no quiero culpar al ministerio de esto, he dejado de practicar deportes.
fútbol, voleibol, básquetbol, carreras. Me gusta mucho el atletismo, por encima incluso del fútbol. Y después me gusta mucho el voleibol, incluso por encima del fútbol. Y luego me gusta el fútbol y luego el básquetbol. Y dejé de practicarlo por la razón que usted quiera. Posiblemente por el trabajo que desempeñamos. A veces la vida ministerial se puede volver sedentaria. A veces los compromisos, la agenda está tan cargada. La responsabilidad paternal, como le digo, ahora estamos creando hijos pequeños. Pero por la razón que usted quiera, dejamos de practicar deportes. Y algo también que a mí me gusta ver en televisión es el box, la lucha libre. Y aunque para algunos pueda parecer algo esto violento, hay un luchador de los años 90 que vino desde Canadá, un hombre güero de ojo verde, alto. Se llama su personaje el vampiro canadiense. Y ese hombre trabajaba en una de las empresas más importantes de México, la AAA. Así que ahora con el internet, con las redes sociales, con todo este mundo digitalizado, uno puede tener un acceso a observar qué es lo que están haciendo ellos, qué ha sido de su vida, porque el tiempo no va a perdonar a nadie. El tiempo nos deja marcas. No es lo mismo tener 40 que tener 20. No es lo mismo tener 20 que tener 60. Y entonces, algo de la historia de este hombre, tiene un canal, estos llamados podcasts, y algo que él decía es que había pisado el suelo, el fondo totalmente, que él necesitaba dinero pues para comer como todos. Él necesitaba dinero para su familia. Y entonces él no tenía empleo, era luchador. Y usted puede decir, era famoso, sí, pero a veces los famosos no manejan bien su dinero, no lo administran bien. Y no tenía dinero. Entonces lo que hizo fue ir con la policía. Y él trabajaba ahí con la policía, yendo a los barrios más peligrosos de los Estados Unidos, y abría violentamente las puertas, daba patadas para poder detener a las personas más peligrosas, los criminales más peligrosos. Entonces los policías estaban atrás y él iba adelante, y de una patada abría la puerta o con herramienta golpeaban y él iba adelante. Y él dice que él estaba esperando que alguien lo matara, que él estaba ahí con los policías y abría las puertas y iba a detener a los criminales, porque él se despertaba todas las mañanas con la ilusión de que alguien tomara un arma y le disparara y lo asesinara, porque de esa manera su hija de él iba a cobrar un seguro y iba a tener el dinero necesario para que su hija, ¿verdad?, pudiera pues tener una estabilidad, un equilibrio económico. Y él andaba haciendo eso. En pocas palabras, él estaba buscando morirse, estaba buscando la muerte. Y entonces en ese lapso, en ese proceso, pues él no encontró lo que estaba buscando. No lo encontró. Ojalá, hermanos míos, que este vampiro, que era su personaje, encuentre a la persona que encontró Zaqueo. Y entonces en el video él llora, tiene muchas lágrimas, llora. Y él dice que él espera que mejore su vida. Él tiene un deseo de mejorar. Ojalá
que el alma de este hombre encuentre a Jesús, el Hijo de Dios. Ojalá que ese hombre se encuentre con la persona de Cristo y le pueda decir: hey, bájate de ahí. Hey, prepara tu casa porque hoy la salvación ha llegado. Hermano, tú te encontraste con Jesús y Jesús te buscó. Jesús se encontró contigo. Pero entonces esa debe ser nuestra misión. La misión de Dios tiene que ser nuestra misión. Yo oro para que en este tiempo de Navidad, y mientras tú vas a celebrar, y lo quise predicar hoy porque se vienen para algunos fechas de celebración, que tú puedas, hermanos, celebrar pensando en la intención por la cual Jesús vino a este mundo. Es el mejor momento para predicar, hermanos, el Evangelio. La gente en estos días está muy sensible. Predica, habla, lleva ese mensaje a otros. Jesús te quiere dar ese regalo hoy, a ti que no lo has recibido. Jesús quiere hacer algo, hermanos, hoy, en tu vida, también, como cristiano, como su hijo. Jesús quiere que tú tomes las armas de la milicia espiritual y seas parte de esta misión en donde muchas almas van a venir a sus pies. Así que yo te invito a que por un momento estés de pie, y si tú vas a celebrar, si vas a celebrar Navidad, ten en mente que el motivo y la intención de celebrar es de buscar y de rescatar lo que se ha perdido. Si tú no piensas celebrar, es muy respetable también, pero sí es un tiempo de reflexionar en la misión que Dios vino a cumplir, y esa debe ser tu misión, nuestra misión. Ponte en pie un momento, por favor. Vamos a adorar a Dios.